Hola, soy Fran Eiroa y os voy a hablar un poquito de la visión en primera persona de la recuperación en salud mental. Vamos a comenzar por un recorrido histórico del movimiento de la recuperación y sus orígenes. Lo que podemos ver en esta imagen es un maristán. Un maristán era un hospital musulmán, también utilizado como casa de reposo, donde se trataban diversas dolencias en la era de Al-Ándalus y el Imperio musulmán. Podemos ver que es un sitio agradable, que es un sitio donde parece que una persona se puede recuperar de un problema tanto físico como de salud mental. Y si vemos un poco la evolución de esto, aquí vemos cómo eran los lugares destinados a las personas con problemas de salud mental en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, en Occidente, ¿no? Vemos un lugar con cadenas donde se maltrataba a las personas. De hecho, esto es, igual ya habéis identificado el contexto, es la Revolución Francesa y es Pinel liberando a las mujeres de Salpêtrière. ¿Cómo se llegó aquí? Pues en esta flechita iremos viendo las funciones o los objetivos que los profesionales de la salud mental han tenido a lo largo del tiempo. Y cuando llegamos a la Revolución Francesa y todavía después, uno de los objetivos o el objetivo principal era custodiar. Las y los profesionales de la salud mental tenían como objetivo principal custodiar a las personas con problemas de salud mental, ya que se les consideraba peligrosos y peligrosas. Aquí tenemos todavía en el siglo XX un psiquiátrico, este es un psiquiátrico de Estados Unidos, pero podríamos ver situaciones muy parecidas, ¿no? Aquí incluso en Cataluña, en el INPU, en los hospitales que había todavía a finales del franquismo, a principios de los años 80, todavía podríamos ver situaciones muy similares, ¿no? Cuando nos cuentan un poco la historia de la salud mental, siempre nos cuentan la historia de hombres blancos, catedráticos de universidad y jefes de servicio de hospitales prestigiosos. Y aquí podemos ver a Emil Kraepelin, ¿no? Emil Kraepelin fue el inaugurador o uno de los inauguradores de la visión más biologicista de la salud mental, ¿no? Fue un firme defensor de que debíamos encontrar, ¿no?, la etiopatogenia biológica de los trastornos mentales y que eso conduciría a encontrar curas para las personas que sufrían de trastornos mentales, ¿no? Aquí tenemos otro hombre blanco prestigioso, ¿no? Tenemos a Sigmund Freud, que tenía una visión bastante diferente de la salud mental, pero siempre desde un punto de vista de los profesionales analizan o intentan buscar la explicación de por qué les pasan cosas a otras personas, ¿no? Aquí es una visión muy diferente, ¿no? Una visión que tiene más en cuenta la sexualidad, el desarrollo, los traumas inherentes al desarrollo, una serie de cosas que podéis encontrar en múltiples lugares, pero siempre nos cuentan esta historia, ¿no? Kraepelin, Freud, después otras tendencias, siempre desde el punto de vista profesional. Y eso un poco en esta evolución, ¿no? Cuando ya aparece, sobre todo, ya aparece la psiquiatría y la psicoterapia, cuando se empieza a desplazar el objetivo de custodiar al objetivo de curar, ¿no? Tenemos la cura a través de mecanismos biológicos que llevaría al descubrimiento de diversos fármacos, tenemos la cura a través de la palabra, la psicoterapia, y parece que hay una evolución a un nuevo objetivo que va dejando un poco atrás el otro, aunque como hemos visto hasta bien entrado en los años 80 todavía el objetivo de custodiar era muy importante, ¿no? Incluso hoy en día todavía se mantiene un poco. Una historia que nos han contado menos es la historia del movimiento en primera persona.
Es decir, las personas que eran internadas en estos lugares, las personas que recibían estos cuidados, ¿cómo recibían todo esto? Y si el tratamiento era tan malo y había incluso tortura o brutalidad en el trato, estas personas hicieron algo, no, se organizaron, propusieron alternativas. Pues la primera vez que un grupo de personas se organiza de manera al menos formal fue la Sociedad de Amigos de los Presuntos Lunáticos, que ahí tenéis el nombre en inglés, Alleged Lunatics Friend Society, y un libro que marcó también el inicio de esta asociación por John Percival, que era un hombre de negocios de la Inglaterra del siglo XIX, que describe su internamiento psiquiátrico. La sociedad de los amigos de los presuntos lunáticos se forma con personas con problemas de salud mental que habían tenido malas experiencias sobre todo, pero también con abogados. Y os preguntaréis, ¿y por qué abogados? Pues la cosa es bastante sencilla. Estas personas habían tenido malas experiencias y de alguna manera también estaban interesados en denunciar estas malas experiencias, pero también tenían un gran problema y es que otras personas querían apropiarse de su patrimonio. Muchas veces socios, familiares aprovechaban el ingreso psiquiátrico para intentarse apropiar de su patrimonio y los abogados que formaban parte de esta sociedad o que apoyaban a esta sociedad intentaban que esto no fuese así a través de, bueno, pues de procedimientos jurídicos, ¿no? de procesos judiciales en los que se protegía el patrimonio de estas personas. Pero estamos en el siglo XIX, las mujeres no tienen muy fácil formar parte de estas sociedades y también hay mujeres que, aprovechando un ingreso psiquiátrico, sus maridos intentan apropiarse de su patrimonio. Y este es el caso de Georgina Weldon y otras muchas. Georgina Weldon es quizá un poco más famosa que otras porque consiguió, fue una de las primeras en conseguir ganar en el proceso judicial y que su marido no se apropiase de su patrimonio utilizando como excusa un problema de salud mental, ¿no? Muchas veces lo que había detrás pues igual era una infidelidad, ¿no? El marido quería irse con otra y aprovechaba para hacer pasar a su mujer por loca y de paso quedarse con el patrimonio, ¿no? Encierro a mi mujer, me voy con mi amante y todo esto con la excusa, ¿no? de la salud mental. Aquí tenemos a Dorothea Dix, una mujer con una infancia muy dura, abusos por parte del padre, que era predicador, bueno, una historia muy dura, pero ella durante su vida abogó mucho por los derechos de las personas con problemas de salud mental y exclusión social en general, llegó a ser un poco la enfermera jefe del ejército de la Unión de los Estados Unidos en la Guerra Civil, de los del norte, digamos. Y también es otro ejemplo de persona muy resiliente que empieza a abogar por hospitales donde se tratase mejor a la gente, ¿no? Y los extiende por todos los Estados Unidos y es una de las pioneras también, ¿no? en el trato más humano a las personas con problemas de salud mental desde la primera persona, ¿no? Ella había tenido experiencias muy duras, quizá no había tenido internamiento psiquiátrico como tal, pero sí que había tenido una experiencia muy dura que le había servido para entender esto, ¿no? Y aquí tenemos a Clifford Beers. Clifford Beers era un egresado de Yale, una universidad de muchísimo prestigio, una de las más prestigiosas de Estados Unidos y del mundo, que acaba sus estudios, se va a trabajar a Nueva York y tiene una experiencia, lo que llamaríamos hoy en día psicosis, ¿no? Una serie de delirios, tiene que volver a su casa, un intento de suicidio, acaba internado en un lugar especialmente duro. Casi solo había instituciones privadas o que ofrecían servicios a los estados de una manera un tanto interesada, ¿no? Lo que él narra en un libro que escribe sobre esto, un poco al estilo de la narrativa de John Percival, es que la familia paga mucho dinero a esta institución y sin embargo él recibe un trato bastante inhumano, ¿no? Clifford Beers es el creador o el
promotor principal del movimiento de la higiene mental. Es un movimiento bastante famoso, llegó aquí a España en la Segunda República, ¿no? Y todavía hoy resuena mucho el movimiento de la higiene mental. Es un nombre que a mí me encanta, ¿no? Esto de higiene hoy en día se podría entender de otra manera, pero en su momento era un movimiento por los derechos de las personas con problemas de salud mental dirigido por una persona en primera persona, ¿no? Clifford Beers había sido una persona que había tenido un ingreso psiquiátrico especialmente duro y desarrolla desde la resiliencia un movimiento a nivel no solo de Estados Unidos, sino a nivel mundial, que intenta cambiar las condiciones en las que se dan en los tratamientos. De hecho, pues entre otras muchas relaciones, tiene una amistad, ¿no?, con el presidente de la Asociación Americana de Psiquiatría, que era el jefe de servicio del Hospital Johns Hopkins, un hospital que hoy en día sigue siendo muy prestigioso. Y Clifford Beers, que al principio era un poco más radical, ¿no?, abogaba por la abolición de la psiquiatría, toma un aire un poco más reformista y convence a este jefe de servicio de que introduzca la terapia ocupacional, y aquí está un poquito el inicio de la introducción de la terapia ocupacional en el mundo de la salud mental, ¿no?, en los hospitales psiquiátricos. Aquí tenemos a Franco Basaglia, unos años después, ¿no?, ya entrados en el siglo XX, hay un movimiento, el movimiento de la antipsiquiatría, que intenta también transformar un poco la manera en que se llevaba a cabo, ¿no?, la atención en salud mental y la planificación de servicios, ¿no? La antipsiquiatría tiene una clara influencia marxista, ¿no? Es un movimiento de izquierda dentro de la psiquiatría, muy influenciado por el Mayo del 68 y una serie de movimientos sociales y políticos que se daban en la década de los 60, y tiene especialmente impacto en Italia, pero se extiende a nivel internacional. De hecho, no comenzó en Italia, comenzó como concepto en Gran Bretaña, pero es digamos, el leitmotiv de la reforma psiquiátrica en Italia. Y Franco Basaglia, digamos, que es un poco la cara más conocida, ¿no?, de este proceso, de este movimiento. El movimiento es un movimiento profesional, es cierto, pero es muy bien recibido por los movimientos en primera persona que en un primer momento se alían, ¿no?, con el movimiento de la antipsiquiatría, aunque después hay como una especie de divorcio en el sentido de que la antipsiquiatría parecía ser un poco una pelea entre psiquiatras, una pelea entre profesionales de salud mental, y hay algunos movimientos en primera persona que prefieren, ¿no?, hacerlo de manera más independiente, ¿no?, sobre todo en el mundo anglosajón. Esta sinergia que se da en un primer momento con la antipsiquiatría no extiende en el tiempo y se producen los movimientos de consumidores, de supervivientes, ¿no?, que son los que hoy en día se conocen más. Lo que aquí en España conocemos como un movimiento en primera persona, pues si leéis literatura internacional, pues se llama más movimiento de survivors, consumers. Survivors siempre hace referencia a la supervivencia, a un maltrato, con lo cual es un poco más, en principio, más radical, y consumers hace referencia a personas que consumen, ¿no?, un servicio y que quieren una mejoría en la calidad. Quizá representa una parte del movimiento un poco más reformista. Y bueno, lo que sí que tiene una influencia en la antipsiquiatría definitiva, ¿no?, es en el cierre o en el comienzo del cierre de las grandes instituciones psiquiátricas que estaban abiertas hasta este momento, ¿no? Es el empuje final para comenzar lo que se llamó el movimiento o el proceso de desinstitucionalización. Este proceso acarrea, sobre todo en los países que no tienen un sistema de protección social consolidado, pues por ejemplo típico de Estados Unidos, que a la vez es un país que mide muy bien las cosas en el sentido de dejar estadísticas sobre el tema, con lo cual es un lugar donde se vio muy bien que al cerrar estos grandes hospitales no se produjo un movimiento de recursos a la rehabilitación psicosocial, comunitaria, ¿no? No se produjo un flujo de recursos de estos grandes hospitales a
hacer una atención comunitaria adecuada, y muchas personas pues, pasaron de estos grandes psiquiátricos a la calle o a las cárceles, ¿no? Y ahí está como muy identificado este fenómeno negativo, ¿no? Este cierre de los grandes hospitales. En Europa a veces es un poco más, o fue un poco menos pronunciado, o por lo menos no se consiguió medir con tanta precisión, pero sí que hay cierta evidencia de que no se hicieron las cosas como se deberían haber hecho, y muchas personas creen que no se deberían haber cerrado estos hospitales. Todavía hoy en día hay ciertas críticas, o por lo menos a cómo se hizo, pero parece claro que si se hubiesen destinado los recursos que se destinaban a estos hospitales a servicios comunitarios, pues nada de esto hubiese ocurrido en mucha menor eh, medida. Entonces llegamos a un momento donde si bien hemos pasado del momento de la custodia, ¿no? Como objetivo principal de los profesionales de salud mental, sin superarlo del todo, ¿no? Siguen habiendo ingresos psiquiátricos involuntarios y sigue habiendo contenciones mecánicas. Hay una cierta parte de custodia de personas que se supone que son peligrosas para sí mismas o para los demás. Sí que los objetivos principales serían la cura, ¿no? La cura en el sentido de intentar que la sintomatología desaparezca por completo en personas con problemas de salud mental, que es, digamos, el motivo principal de la psiquiatría, y sobre todo la psiquiatría de corte más biologicista. Y por otro lado, tenemos una nueva tarea, que es rehabilitar, ¿no? Estas personas que han estado en estos ingresos tan largos, intentar que estas personas puedan rehabilitarse y reintegrarse a la sociedad, o integrarse por primera vez en el caso de personas que nunca realmente han estado integradas, ¿no? Y tenemos aquí este momento histórico donde los dos objetivos, las dos tareas conviven, ¿no? Y esto casi llegaría hasta hoy en día. Aquí, por ejemplo, tenemos pues lo típico, ¿no? La salud mental hospitalaria, que es la que se supone que tendría más el objetivo de curar, y la comunitaria o los dispositivos de rehabilitación, que son los que tendrían evidentemente el objetivo de rehabilitación. Un poquito esta frontera que tenemos todavía hoy en día, que incluso se ve a veces en los presupuestos, ¿no? Se habla de la comunitaria, se habla de la hospitalaria. Vendría un poquito de este momento histórico donde realmente se divide la profesión entre estas dos vertientes, ¿no? Un poco. Hay un momento, un estudio de hecho, que se lleva a cabo en Vermont. Vermont es un pequeño estado del norte de los Estados Unidos, es un estado muy progresista, es un estado donde casi siempre gobierna el Partido Demócrata, es el estado donde es senador Bernie Sanders, que ha sido candidato del Partido Demócrata hasta casi el final, hasta que ha perdido las primarias, pero bueno, un candidato bastante progresista, y en este lugar es uno de los primeros lugares donde se implementaron servicios de rehabilitación comunitaria de manera organizada, y además se aprovechó para hacer un estudio, ¿no? Un estudio de seguimiento de personas con psicosis durante bastantes años. Empezó creo que en los años 60, perdón, y acabó en el año 87. ¿Por qué os cuento? Nos ha hablado hasta ahora de estudios científicos, y por qué os ha hablado ahora de un estudio epidemiológico, aunque esté unido a la implementación de los servicios de rehabilitación, que pareciese que es algo que mejoraba, ¿no? Mejoraba esta atención a personas con problemas de salud mental. ¿Por qué os estoy hablando ahora de un estudio epidemiológico? ¿Qué tiene de especial este estudio epidemiológico? Pues era la primera vez en la historia que se hacía un estudio de seguimiento tan largo, con criterios rigurosos, de personas con psicosis. Hasta este momento, y es relativamente reciente, el 87, por ejemplo, yo era un niño y tenía mi primera bicicleta probablemente por aquellos tiempos. Estamos hablando de que toda la investigación que se había hecho sobre la psicosis era con pacientes de ciertos lugares con los que se experimentaba, o con medicación, o se les administraba cuestionarios, una serie de cosas, ¿no? Nunca se había visto cómo estas personas se iban desenvolviendo en la comunidad, en su vida diaria, una vez no estaban ingresadas, o
independientemente de que se les hiciese seguimiento en su centro de salud o de salud mental, ¿no? Este estudio se tiene en cuenta todas las personas que reciben el diagnóstico en este estado durante pues prácticamente 30 años. Lo que se descubre es que muchos de los mitos de la esquizofrenia, de la psicosis, no eran verdad, ¿no? Y, por ejemplo, antes se creía que era un trastorno mental muy uniforme y se descubre que hay muchos diferentes perfiles, que no es crónico para todas las personas, que era una cosa que había bastante unanimidad hasta entonces, ¿no? Que era un trastorno crónico, invalidante, una serie de cosas, ¿no? Hay personas que sí que se recuperan, incluso personas que están asintomáticas durante muchísimo tiempo o para siempre. Si bien es cierto que la psicosis, pues también por el tipo de tratamientos y por la propia naturaleza del trastorno, hay un poquito de debate si es más el trastorno o la medicación que se administra, tiene un cierto impacto sobre la funcionalidad cognitiva. Es decir, muchas personas pasan a estar asintomáticas, pero digamos que hay ciertas secuelas cognitivas, ¿no? Pero hasta entonces se creía que era un trastorno crónico, que no había cura posible, y eso no es cierto. Esto pone un poco en duda, ¿no? Todo el tema que hay con la medicación de mantenimiento, que es lo mejor. Bueno, pues esto lo pone un poco en duda, ¿no? ¿Es necesaria o no es necesaria la medicación de mantenimiento? Hoy en día, además, sabemos que no es realmente preventiva de una recaída, ¿no? En psicosis, la medicación de mantenimiento, y que hay cierto debate si es lo mejor, ¿no? Estar administrando antipsicóticos, ¿no? Neurolépticos a personas que están asintomáticas, ¿no? Como una manera de prevenir, pues aquí empieza el debate un poco, sobre todo pues los inyectables, ¿no? Si es algo que merece la pena. Y si la adherencia es algo, la adherencia a la medicación es algo sine qua non, ¿no? Para poder hacer un tratamiento. También cae el tema de la inutilidad de la psicoterapia. Hasta entonces, pues se defendía desde bastantes sectores que la psicoterapia no era algo que tuviese sentido en personas con psicosis, sobre todo con esquizofrenia paranoide, que era el diagnóstico de aquel momento, ¿no? Y lo que se comprueba es que muchas personas habían estado haciendo psicoterapia, incluso sin haber estado indicada, se habían podido permitir por lo que fuese, y les ha ido bien, ¿no? Se puede ver, a pesar de no haberse hecho un estudio específico sobre ese tema, sin embargo se ve que muchas personas sí que han hecho psicoterapia, por lo que sea, y que les ha ido bien, ¿no? Otra cosa que se ve que no era tan verdad como se creía, ¿no? Es que la rehabilitación solo se podía llevar a cabo una vez las personas estuviesen estabilizadas, ¿no? Es decir, el esquema clásico de una persona con una psicosis grave tiene que estar ingresada, y solo cuando está libre de delirios, de voces, etcétera, etcétera, puede entrar en un programa de rehabilitación. Pues se ve que esto no es así, y que muchas personas se benefician de rehabilitación incluso estando con sintomatología, ¿no? Aunque no era lo indicado, se hacía, o por las razones que fuese, algunas personas sí que habían tenido acceso a esto y sí que les iba bien. Que el deterioro cognitivo es irreversible, también se ve que muchas personas sí que van recuperando capacidades cognitivas a pesar de haber tenido un cierto deterioro, con lo cual se ve que no es tan irreversible como se pensaba. El tema de la incapacidad laboral, otro tema, ¿no? Y es una cosa que es interesante, ¿no? Porque muchas personas diréis, bueno, sí, claro, hay programas de inserción laboral. No. Lo que se ve en este estudio es que personas que habían tenido diagnósticos graves de psicosis, de esquizofrenia paranoide, no solo consiguen insertarse laboralmente en las profesiones que en el imaginario tenemos probablemente de una persona que ha sufrido una psicosis grave, sino que se encuentran a jueces, a médicos, a personas con profesiones de un cierto prestigio en la muestra de seguimiento que habían tenido, ¿no? Se encuentran a personas que, a pesar de haber tenido
trastornos y diagnósticos que se suponía que eran crónicos, pues llegan a tener un rol en la sociedad bastante destacado, ¿no? La familia como agente etiológico, si bien es cierto que hay familias que por ser familias donde la violencia es algo muy generalizado o lo que sea, sí que pueden aumentar un poco las posibilidades de que se dé psicosis, entre otras muchas, algunas que son de tipo biológico, otras de tipo social, otras de tipo psicológico. No es el agente etiológico principal, que era otra de las teorías que se manejaban por aquellos tiempos, ¿no? Y que no había esa madre esquizofrenógena o madre nevera, no estaba muy claro que eso fuese verdad y bueno, es algo también a revisar, ¿no? Que también había algunas personas, escuelas que defendían esto. Todas estas cosas que se ven sobre la psicosis, todos estos hallazgos, ¿no? de este estudio de seguimiento de tantos años, ¿no? Se publica en una revista muy prestigiosa, ¿no? En la American Journal of Psychiatry. Hay mucho debate. De hecho, si después podéis buscar el estudio de Vermont de psicosis, si simplemente lo googleáis, ¿no? Lo buscáis en Google, veréis que no solo os aparecerá el estudio en sí, de la revista científica, sino que hay mucho revuelo en periódicos, en prensa, en programas de radio. Hay un debate tanto en el mundo anglosajón como a nivel global de qué hemos estado haciendo con estas personas, ¿no? Hay personas que podrían haber tenido una vida normalizada y les hemos dejado toda la vida en un encerrados y normalizada. ¿Qué es normalizado? ¿Qué es normal? ¿Por qué queremos forzar a la gente a que sea de una cierta manera? Esto sirve de acicate, ¿no? Sirve de empuje a un movimiento que ya se estaba fraguando, que ya llevaba, que nunca había dejado de estar allí, de hecho, ¿no? Pero una nueva ola de movimiento en primera persona de activistas de salud mental que reciben los resultados de este estudio y otras muchas evidencias para empezar a poner blanco sobre negro y hacer propuestas para la mejora del tratamiento de las personas con problemas de salud mental. Aquí tenemos a Judith Chamberlain, es una de las clásicas, ¿no? Y es una activista que llegó muy lejos en sus propuestas. De hecho, aquí la vemos defendiendo un documento que llegaría al Congreso de los Estados Unidos y el movimiento en primera persona toma muchísima fuerza, sobre todo en estos tiempos en el mundo anglosajón, pero no solo, ¿no? Y tenemos una de las derivaciones, ¿no? o de las alianzas del movimiento en primera persona con profesionales y con familiares, empieza a utilizar el término recuperación. Y aquí es donde empieza ya a utilizarse el término. El término de recuperación venía un poquito de la posibilidad de que algunos activistas en primera persona tuvieron de narrar sus historias en revistas especializadas. Hay revistas muy, muy, muy prestigiosas como la Schizophrenia Bulletin, que en estos tiempos, aquí a mediados de los 80, empezaron a dejar un espacio en la revista para testimonios en primera persona. Y las personas que escribían, los activistas que escribían, empezaron a no hablar de curación, sino de recuperación. Y un poquito esta palabra empezó a tomar cuerpo como una manera de hablar de otra manera de superar, ¿no? Como otra visión de cómo superar, ¿no? un trastorno mental grave, ¿no? William Anthony fue el que, digamos, formuló la recuperación como un concepto para transformar de arriba abajo el sistema de atención en salud mental, ¿no? En una de sus frases famosas, a mí me encanta, por eso la pongo en estas diapositivas, es que nadie sería considerado demasiado ciego para aprender braille. ¿Por qué consideramos que hay gente que está demasiado loca o que está demasiado mal para
no poder aprender maneras de integrarse en la sociedad o de crear espacios donde se puedan sentir bien, donde puedan participar, donde puedan ser ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, ¿no? Porque nos es fácil pensarlo para la gente que tiene una discapacidad física, incluso psíquica, pero nos cuesta tanto pensarlo en el mundo de la salud mental, ¿no? Hay gente que está tan mal que tenemos que encerrarla. Pues aquí se empieza un poco a cuestionar de una manera muy estructurada. El movimiento de la recuperación es un movimiento que crea muchísima literatura, que, bueno, William Anthony fue catedrático y tenía un centro de estudio, de investigación sobre rehabilitación psicosocial en la Universidad de Boston. Se crean centros en Yale, en otras universidades de mucho prestigio. Y aquí tenemos cuando aparece, ¿no?, la palabra recuperar, ¿no? Pero no es exactamente recuperar a otro, ¿no? No te recupero yo a ti, sino que es más bien acompañar en recuperación, ¿no? Ya también cambia un poco eh, el sujeto. No es solo que te curo, que te rehabilito, sino que te acompaño en recuperación, porque el que te vas a recuperar es tú. Yo simplemente pues te voy a dar herramientas o te puedo dar cosas que te puedan ayudar. Yo resumo el movimiento de la recuperación, que es un movimiento muy complejo, con muchos elementos, en dos elementos principales, ¿no? El primero es la idiosincrasia, y es que el movimiento de la recuperación cuestiona que las etiquetas sean unas buenas estructuras del itinerario asistencial. Esto de los programas de bipolares, programas de esquizofrenia, ¿quién ha dicho o quién ha demostrado que las etiquetas diagnósticas sean una buena manera de crear grupos de personas que se pueden beneficiar de tratamientos? ¿Por qué estamos especializando a, a los profesionales, los y las profesionales en el problema en lugar de las soluciones, ¿no? Tenemos especialista en trastorno bipolar, especialista en TDAH, especialista en lo que sea, ¿no? Y eso es el problema, pero las soluciones a veces, una misma solución puede servir a personas con diferente diagnóstico y a veces personas con el mismo diagnóstico necesitan soluciones diferentes, ¿no? También empiezan a utilizar mucho el término de esperanza, ¿no? Y cómo se puede crear esperanza a través de las fortalezas de las personas. Y después tendríamos el segundo elemento, que es la transversalidad, ¿no? Que estaría impulsado por diversos actores. Entre estos diversos actores no solo están todo el elenco clásico de profesionales de la salud mental, sino que se añadiría el apoyo entre iguales profesionalizado, ¿no? Los técnicos de apoyo entre iguales, peer support workers, recovery specialists, hay un montón de nomenclaturas en Estados Unidos, en Australia, en el Reino Unido, donde se han implementado más estas figuras. Francia también, después también llegan a países germanoparlantes, Francia. Ahora mismo hay también un programa incipiente en Cataluña, ¿no? Que son personas que han tenido una experiencia de problemas de salud mental y se incorporan como profesionales para facilitar acompañamientos a personas con problemas de salud mental y bueno, pues reciben un sueldo, son profesionales de la salud mental con diversos niveles de formación. A mí uno de los que más me gusta y creo que también es interesante, ¿no?, como modelo es el alemán, que es un FP2, ¿no?, un módulo de formación profesional y bueno, se especializan en esta profesión. Y otra cosa que tiene mucho que ver con la transversalidad es que quieren influir en todos los ámbitos. Es decir, el movimiento de la recuperación no es una nueva moda para los dispositivos de rehabilitación, sino que quiere tener también influencia en la salud mental hospitalaria, centros de salud mental comunitarios, en toda la red de salud mental. Tanto que en Cataluña, en España, tenemos auspiciado por los departamentos de salud, como los auspiciados por los departamentos de bienestar social y familia. O sea, no es un tipo de intervención que tenga que ver, o bueno, un marco de intervención que tenga que ver con un tipo de dispositivo, sino que quiere ser una visión transversal de toda la atención a la salud mental.
Uno de los grandes hitos, y si os fijáis, no ha pasado mucho tiempo, el artículo original de Billy Anthony es del año 91 y en el año 99 ya aparece en el informe general, el informe de cirujano general de los Estados Unidos. Esta es una figura muy curiosa, como podéis ver, es un militar, a veces ha sido una mujer, una militar, que es la persona que dirige la salud pública en los Estados Unidos. La salud pública no es la sanidad pública, que como sabéis ni siquiera tienen un sistema nacional de salud como aquí. Sin embargo, sí que tienen un sistema de salud pública en el sentido de cómo se hacen las cosas y cómo se responde también a emergencias. Y quizá habéis podido ver a esta persona, ha ido cambiando, esta persona era la que ejercía durante una parte del mandato de Clinton. Es posible que hayáis visto a esta persona cuando ha habido inundaciones o huracanes, porque una de las funciones que tiene es dirigir, ¿no?, una parte de la respuesta cuando hay emergencias sanitarias, ¿no? Es posible que también haya aparecido un poco con el tema del coronavirus, etcétera, etcétera. Pero esta persona, o su equipo, evidentemente, hacen un informe por patología, un poco el equivalente aquí, ¿no?, a las guías de atención por trastorno del Ministerio de Sanidad. También la Generalitat tiene algunas guías, ¿no?, de tratamiento cada mucho tiempo. O sea, de hecho, este fue el primero y el único hasta el momento que trataba sobre salud mental. Y aparece ya la palabra, el movimiento, el concepto de recuperación como muy importante en este documento, ¿no? Y este es un documento muy importante porque es un documento legal, legalmente vinculante. Es decir, cuando algo aparece en un documento del cirujano general, quiere decir, de hecho es más vinculante que las guías del ministerio. Es decir, una persona puede reclamar a su seguro, no hay sistema nacional de salud, pero puede reclamar a su seguro de que su atención esté basada en cómo se supone que se tiene que hacer según este documento, y ahí aparece el movimiento de recuperación, ¿no? Que recordemos que hacía escasos 8 años era un movimiento en primera persona de personas que protestaban contra las malas prácticas o las prácticas coercitivas en salud mental, que encontraron cierta sinergia con algunos profesionales académicos, y en 8 años ya tiene un impacto en un documento oficial muy importante, ¿no? Y en este documento tenemos que toda la salud mental debe estar orientada al usuario y enfocada en promover la recuperación, y que el objetivo de los servicios no debe limitarse a la reducción de los síntomas, sino que debe esforzarse por restablecer una vida significativa y productiva, ¿no? El tema de productiva también tuvo su eh, polémica. Por supuesto, esto creó cierta sorpresa en algunos profesionales que no podrían negar que les sorprendía mucho. No habían estado formados, ¿no? En ninguna escuela de medicina, en ninguna residencia hospitalaria les habían formado para actuar de este modo, para dar tal prioridad a la creación de una vida llena de sentido, ¿no?, de significado. Los profesionales de la salud mental en aquellos tiempos y todavía hoy en día estaban bastante centrados en la mejoría sintomática, ¿no?, en el alivio sintomático. Y muchos reaccionan diciendo que esto ya lo hacemos, esto es una cosa que ya lo estamos haciendo, ¿no? La respuesta es que, bueno, no es una cuestión de reformas, sino que el movimiento de la recuperación o las propuestas del movimiento de la recuperación lo que proponen es un cambio profundo, no en los márgenes del sistema, sino en su esencia, ¿no? Otros responden diciendo que la salud mental es una enfermedad como cualquier otra y que no debería haber diferencias, ¿no? Si enfermedades cardíacas o pulmonares o de cualquier tipo no se tiene en cuenta estas cosas, porque se tiene que tener en cuenta. Y si en esas enfermedades se está buscando la curación como objetivo principal, porque aquí nos tenemos que centrar más en el sentido de la vida de las personas. Bueno, la respuesta es que si comparamos los trastornos mentales severos con condiciones somáticas crónicas,
¿Hacemos realmente lo mismo en salud mental que, por ejemplo, en la diabetes? ¿En las diabetes obligamos a las personas a seguir un tratamiento? Aquí habría, bueno, esto es un poco el resumen de los debates que hubo, ¿no?, en las reacciones de los profesionales de la salud. Algunos profesionales de la salud se apuntan al carro, digamos, que se aceptan el movimiento de la recuperación o las propuestas del movimiento de la recuperación, pero hay cierta polémica porque lo hacen un poco por la pasta, ¿no? Hay sobre todo en el mundo anglosajón, hay becas, proyectos financiados para implementar la recuperación en diversos lugares y hay personas que igual no se lo creen tanto, pero bueno, aprovechan estas propuestas de financiación dando una capa de barniz eh, que podría parecer de recuperación, ¿no? Pero en realidad no están haciendo lo que dicen que hacen, ¿no? Y entonces, pues se empieza a equiparar el no recuperado con el enfermo. Pasa un poquito, ¿no?, como en discapacidad, cuando se pasó de la idiocia a la subnormalidad. Hoy en día la subnormalidad no suena una cosa muy despectiva, pero en realidad era simplemente estar por debajo de la media de una desviación típica de la curva normal, en un término estadístico, para denominar a gente que tenía una menor capacidad cognitiva. Y sin embargo, hoy no sonaba fatal, ¿no? Y pues ya ni siquiera hay gente que ya no habla ni siquiera de discapacidad intelectual, hablan de diversidad intelectual, de diversidad de capacidades. Pues en salud mental, con el tema de la recuperación, pasamos, si en el otro pasamos de idiocia a subnormalidad a discapacidad física, psíquica, aquí pasamos de no recuperado a enfermo, pero sin cambiar el significado de fondo, ¿no?, del asunto. Aquí tenemos, ¿no?, el tema de lo que pasa en la discapacidad. E incluso llega a haber un movimiento, este es un movimiento de personas, activistas en primera persona británicos, que creen que en la implementación de la recuperación en Gran Bretaña, de ahí esa estrellita es la estrella de la recuperación, cada vértice era uno de los objetivos de la recuperación, no se ha hecho como ellos y ellas esperaban, ¿no? Tenemos entre estas críticas, ¿no?, que el movimiento Recovery in the Bin hacen, básicamente se pueden resumir en que, bueno, critican un poco la cosa de ser un poco Mr. Wonderful, ¿no?, de proponer felicidad y buen rollismo y a la vez estar fomentando recortes, porque el movimiento de la recuperación, de hecho, llegó a Gran Bretaña poco antes de la crisis financiera de 2007 y pues lo que se proponía era: móntatelo tú mismo, porque te vamos a recortar en servicios de salud mental, pero todo con una sonrisa, ¿no? Y la cosa se podría resumir un poco en que no se estaba teniendo en cuenta, aparte de todo lo que propone el movimiento de la recuperación, ¿no?, que es trabajar las fortalezas, trabajar en la comunidad, con las personas, con su propio proyecto de vida, sino que no se tenía en cuenta que esto es muy difícil de hacer si no se considera a las personas ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, ¿no? Y aquí es donde surge un poco el movimiento de fomento de la ciudadanía, que es un movimiento mucho más pequeño, que todavía no tenía tanta influencia, que no es un movimiento opuesto o que supere al movimiento de la recuperación. De hecho, aparece en la Universidad de Yale, pasan muchas cosas de esta historia en la Universidad de Yale, por cierto, en un centro de estudios sobre la recuperación. O sea, es una persona que se dedicaba también al estudio y el fomento de la recuperación, pero intentamos entender la cosa no solo desde la transformación de la atención, sino desde la dimensión social que esto tiene, ¿no?, y las repercusiones que tiene, como la sociedad, ¿no?, actúa sobre las personas que tienen un problema de salud mental. Aquí es donde ya muchos profesionales de salud mental ya alucinan, ¿no? Es como, a ver, o sea, vale la recuperación, tener en cuenta las prioridades, bien, esto más o menos ha ido llegando, igual
no sonaba tanto el momento de la recuperación, pero algunos de esos conceptos probablemente sí que sonaban, ¿no? El desarrollo personal, las capacidades, las competencias, ¿no? Hay cosas que sí que se han tenido en cuenta y bueno, que también estaban presentes en otras aproximaciones a la rehabilitación comunitaria, ¿no? Pero esto de la ciudadanía, es decir, si yo me he formado como enfermero, enfermera, médico, eh, trabajador social incluso, porque tengo que tener en cuenta la ciudadanía de la persona, no en el sentido de ser europeo, español o de donde cada uno sea, o de donde tenga el pasaporte, sino en un sentido de cómo de cómo la sociedad acepta o no acepta y le deja ejercer o no sus derechos, porque tengo que tenerlo yo en cuenta como profesional de la salud, ¿no? Bueno, pues vamos a contar un poco la historia de dónde viene todo esto. Probablemente muchas de las personas que me estáis viendo ahora mismo sois mujeres y creo que no os tengo que contar mucho de los derechos que no se respetaban de las mujeres hasta hace relativamente poco. De hecho, aquí, pues, en este país no se permitía a las mujeres votar hasta bien entrada la Segunda República. Después no votó casi nadie durante 40 años, pero el derecho a voto de las mujeres ha sido una lucha que ha llegado prácticamente hasta nuestros días, ¿no? Se ha justificado de muy diversas maneras, muy científicas, por cierto. Aquí también se intentaba utilizar la ciencia para justificar que las mujeres no pudiesen votar y sin embargo, bueno, pues hoy en día creo que muy poca gente defenderá que las mujeres no puedan votar o no puedan ejercer cualquier derecho que puedan ejercer los hombres porque en realidad no hay ninguna diferencia que lo justifique, ¿no? Ni a nivel biológico ni intelectual. Eran todo falacias. Pero tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Los nativos americanos, curiosamente, las personas que vivían antes de que esos parajes se colonizasen, no accedieron a la ciudadanía plena hasta 1962. No podían tener propiedades fuera de las reservas, una serie de cosas, ¿no? Pero es que aquí no hubo igualdad plena entre los españoles hasta que se promulgó la Constitución y las personas de etnia gitana no tenían algunos derechos reconocidos hasta que esto ocurrió, ¿no? O sea, el tema de la ciudadanía es algo importante, no solo en un sentido de personas con problemas de salud mental, sino que podemos ver que es algo que ha dominado la vida de muchas personas por su origen étnico, su género, su religión. Podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? Quiero que os fijéis un momento en esta diapositiva. Podemos ver a dos personas, igual lo que falta, ¿no? Los negros. Pero también hay otra persona en esta diapositiva. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln era una persona que bueno, pues, ha pasado la historia por ser uno de los presidentes de Estados Unidos, muy influyente en una época muy convulsa, pero era una persona que tenía problemas muy graves de salud mental, igual que todas estas personas. Algunas igual lo sabréis, otras quizá no lo sabríais, pero tanto Churchill, Diana de Gales, Stalin, Martin Luther King, eran personas con problemas de salud mental, diagnosticados o no, pero hay una cosa que tenían estas personas, que muchas personas con problemas de salud mental no tienen o no tenemos reconocidos. Y su ciudadanía. Estas personas no tenían reconocido porque eran líderes por derecho divino, en el caso de Diana de Gales, ¿no? O por derecho de matrimonio, quizás, ¿no? Y los demás, pues no, porque habían llegado a ser líderes políticos, en el caso de en el caso de Churchill, de Lincoln, y de Stalin, o Martin Luther King, que lideraba un movimiento de protesta, ¿no? Por los derechos de las personas de color negro en los Estados Unidos. A estas personas nunca se les negó su ciudadanía por su posición social, ¿no? Por su posición de poder. A otras personas igual no se les niega porque tienen dinero,
No siempre, ¿no? Tenemos el ejemplo de Clifford Beers, que era de una familia más o menos acomodada y cuando tuvo este problema sí que fue encerrado. Pero sobre todo el poder, ¿no? Eh, el poder político, los liderazgos hacen que ciertas cosas pasen desapercibidas o incluso se tengan que aceptar, ¿no? No siempre. De hecho, os podría haber puesto una diapositiva del rey Jorge de Inglaterra, que fue una persona que tenía gravísimos problemas de salud mental. Y lo que hicieron fue apartarlo un poco del poder, ¿no? Crear una cámara de personas que realmente dirigía el país, mientras él, bueno, pues el pobre hacía lo que podía, ¿no? Por sobrevivir. Pero sí que ha habido personas a las que no se les ha negado la ciudadanía. No creo que os podáis imaginar a, a Martin Luther King, ¿no? Hasta Reverendo Peridol o a Winston Churchill. Winston Churchill, que era una persona que no solo parece que tenía un trastorno mental específico, sino que además grave, sino que además consumía muchísimo alcohol, pero no han pasado a la historia como unas personas usuarias, ¿no? de muchos centros de salud mental, porque a estas personas, por su posición social, no se les podía negar la ciudadanía. Sin embargo, otras personas asumimos que lo mejor es negarles una parte de su ciudadanía, encerrarles, medicarles, ¿no? Y por su propio bien, colocarles en este lugar, ¿no? Apartados para que ellos y ellas se puedan recuperar y la sociedad pueda estar tranquila por los posibles riesgos que tendrían estas personas si no les arrebatásemos estas pequeñas partes de su ciudadanía. El problema es que arrebatándoles estas pequeñas partes de su ciudadanía les ponemos en silla de ruedas. O incluso peor, les incapacitamos totalmente, ¿no? Creamos gente desempoderada, gente que no es capaz de usar su ciudadanía y una persona que no es capaz de usar de su ciudadanía es una persona sin salud mental. Bueno, como os he dicho antes, esto no es una superación del momento de recuperación, sino podríamos hablar de una contextualización de cómo llevar a cabo una atención de salud mental basada en recuperación, teniendo en cuenta el contexto de la necesidad de la ciudadanía plena. Los componentes de la ciudadanía son sencillos, son derechos, responsabilidades, roles, recursos y relaciones. En inglés queda muy bien porque son 5 R's, pero bueno, pasando a castellano, catalán, pues tenemos una D y 4 R's, ¿no? Las personas podemos ejercer nuestros derechos, tener responsabilidades significativas, como trabajar, como ser líderes o representantes políticos. Tenemos roles también que son valiosos. Somos padres, somos madres, somos personas que tenemos roles sociales, somos vecinos, somos compañeros del gimnasio, de donde sea, ¿no? Y se nos permite tener estos roles. Podemos adquirir y gestionar nuestros propios recursos a través de, claro, esto está muy solapado, ¿no? Gestionamos y tenemos recursos porque tenemos una responsabilidad, que es el trabajo. No son 5 cajones estancos, ¿no? Pero es otra cosa, ¿no? Que también en gente con problemas de salud mental lo vemos mucho, ¿no? Gente a la que se le arrebata la capacidad de gestionar su patrimonio. Y otra parte fundamental de la ciudadanía son las relaciones, ¿no? Relaciones positivas que nos permiten, ¿no? Tener todas estas capacidades en comunidad y en relación a otras personas. Otra herramienta que os quería presentar, ¿no? Para entender el malestar de las personas, también bastante reciente, bueno, de hecho es de 2018 y que está muy en consonancia con el movimiento de la ciudadanía. De hecho, bueno, yo estoy un poco dentro de este movimiento de ciudadanía, ¿no? Y somos un grupo internacional de personas de diferentes movimientos sociales, instituciones académicas, y hemos visto con muy buenos ojos la llegada de este documento. Es el marco de poder, amenaza y significado. Es un documento que intenta sustituir o de alguna manera dar una visión alternativa a los manuales diagnósticos.
como el DSM, la CIE, etcétera, etcétera. Tiene en cuenta, o pide que se tengan en cuenta los contextos sociales y relacionales de las personas, esto que encaja muy bien con lo que hemos dicho antes. Tengamos en cuenta que el marco de la ciudadanía es un marco de intervención, sobre todo, o sea, está muy dirigido a influenciar la manera en que tratamos a personas o les acompañamos en su recuperación, y esto es un marco para entender el malestar, ¿no? Sería un equivalente a la psicopatología, a los manuales diagnósticos. Hay que entender el malestar en su contexto social y relacional, que el comportamiento normal y anormal es un continuo, que aunque nos empeñemos en poner diagnósticos, en poner una barrera entre lo normal, lo anormal, lo patológico y lo sano, es algo artificial, que ni siquiera es algo cultural, que siempre tenemos debates si una cosa sería vista como patológica o no en otra sociedad, pues a veces sí, a veces no. Que la causalidad del sufrimiento de la conducta humana es probabilística, es decir, nunca hay algo que nos vaya a predecir sí o sí que otra cosa pase, sobre todo en el malestar psíquico. Hay personas que sufren maltratos brutales y son totalmente resilientes, y hay gente que con sufrimientos menores o con características biológicas que se supone que conducen a un determinado diagnóstico, no lo desarrollan. Entonces siempre hay una probabilidad, ¿no? Es un poco, en realidad sí que lo hay para cualquier cosa. Entonces digo, bueno, Carrillo fumaba mucho y no murió de cáncer. Sí, bueno, pero si fumas mucho es bastante más probable que mueras de cáncer, ¿no? De hecho, las probabilidades son bastante más altas, ¿no? En salud mental ni siquiera eso, ¿no? No hay una razón que siempre lleve al mismo malestar, ¿no? Y ese es un gran problema de las clasificaciones diagnósticas habituales. Las experiencias y expresiones del sufrimiento emocional están posibilitadas por nuestros cuerpos, pero no es una relación simplista, es decir, no vamos a encontrar nunca el gen que dé pie a tal malestar o a tal diagnóstico, sino que hay una posibilización de la expresión de sufrimiento por nuestras características biológicas, por nuestros cuerpos, pero es una relación muy compleja. Los seres humanos somos fundamentalmente seres sociales, seguimos conectando con el tema de las relaciones, y la psicopatología, el malestar, hay que siempre entenderlo desde un punto de vista relacional, social, no se puede entender de manera aislada, que es un gran error que pensamos que desde el movimiento en primera persona sobre todo, que se ha intentado mucho, ¿no? Aislar el malestar de las personas, el tratamiento de estos malestares en algo individual. Que todas las formas autóctonas para comprender el sufrimiento tienen aspectos positivos, y formas autóctonas son también las maneras en que nuestras abuelas entendían su sufrimiento. O sea, autóctono es todo lo que no pasa por el filtro de lo académico o de lo científico, que las personas tienen su manera de entender el sufrimiento, su manera de expresar el sufrimiento, y que a veces nos pueden dar pistas muy significativas, incluso más que los manuales diagnósticos tipo DSM, ¿no? Que las teorías no se sitúan al margen de intereses y valores, ¿no? Hay ideologías detrás de cualquier teoría, de esta también, pero no es que el DSM o la CIA sean marcos objetivos y este sea un marco subjetivo, sino que todos los marcos tienen valores e intereses económicos detrás, y que eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y que es mejor reconocerlo que no intentar siempre buscar la objetividad, cuando realmente es muy difícil, ¿no? Hacer prácticas científicas totalmente objetivas, porque siempre se prioriza algo, siempre se da importancia a ciertas cosas, siempre hay intereses, ¿no? De las farmacéuticas, de las aseguradoras, ¿no? Que necesitan tener beneficios económicos y van a priorizar unas cosas u otras. Que se necesita considerar seriamente el significado de una narrativa de la experiencia subjetiva. No vamos a encontrar nunca un marcador que, sin preguntar a la persona, podamos ya planificar un tratamiento. Eso no va a pasar, y además la búsqueda de eso ha sido muy negativa para las personas que hemos experimentado malestar psíquico en nuestras vidas, porque ha creado profesionales, ¿no? que se separaban de esto, de la experiencia subjetiva, y que creían que era buena praxis, ¿no? Pues más objetiva, ¿no? Vale, aquí está la referencia. Pues si lo queréis consultar, es de consulta gratuita, además se ha traducido al castellano. Marco de
poder amenaza y significado. Si lo buscáis en cualquier buscador puede aparecer. Bueno, aquí tenéis mi correo electrónico y muchísimas gracias. Estaremos después respondiendo a vuestras preguntas. Hasta luego.